Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario de Género para erradicar la violencia hacia las mujeres en el Instituto Politécnico Nacional. En esta tercera sesión nos acompaña Irma Fabiola Samaniego Cruz, quien es directora de Capacitación, Investigación y Documentación de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. El día de hoy atenderemos el tema del hostigamiento y acoso sexual. Me voy a permitir dar lectura a una semblanza muy breve de la maestra Irma Fabiola Samaniego. Es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como parte del programa de posgrados de excelencia CONACYT, con énfasis en diseño curricular y sociología de la educación. Cuenta con estudios de posgrado en diseño técnico-pedagógico de programas, entornos y recursos digitales por la Universidad Abierta de Cataluña, España. Psicóloga con especialidad en educación, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Además de una formación continua en torno a los estudios de género y feminismo, políticas públicas de igualdad, apropiación tecnológica y seguridad digital con perspectiva de género. Posee experiencia en docencia, diseño pedagógico y tutoría a nivel universitario, así como en programas de capacitación al servicio público a nivel federal y local, en materia de juventudes, político-electorales, igualdad de género y derechos humanos. Ha impulsado el diseño, desarrollo e implementación de la capacitación en línea y distintas metodologías de formación y capacitación en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, dirigida al servicio público de la Ciudad de México con la plataforma CEMujeres Digital. Un caso de éxito es la capacitación al 100% del estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el curso Vida Libre de Violencia para las Mujeres y Niñas. Actualmente se desempeña como directora de capacitación, investigación y documentación de la Secretaría de las Mujeres. Maestra Irma, bienvenida al Instituto Politécnico Nacional. Es un tema muy importante. En este momento estamos en una reunión con todo el cuerpo directivo del instituto y pues es un gusto poderla tener con nosotros. Le cedemos el micrófono, maestra. Muchísimas gracias, maestro Armando Rodríguez. Si me permiten, me voy a quitar el cubreboca para que podamos tener una mejor verbalización. Les agradezco a todos y todas las que están acá. Entiendo la convocatoria que es para el cuerpo docente y sobre todo directivo del Instituto Politécnico. Agradezco que hayan vinculado a la Secretaría de las Mujeres para este importante seminario, que sin duda se espera que rinda muchos frutos para bien y para poder impulsar acciones de prevención de la violencia y un tanto lo platicaba al inicio con el maestro Armando, poder encaminar y contribuir a la igualdad sustantiva con la comunidad politécnica. A nombre de la psicóloga Ingrid Gómez Aracíbar, les agradecemos la invitación que hacen puntualmente a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es prevención y atención del acoso sexual en la administración pública, y es algo que quiero comentar también, lo habíamos un tanto verbalizado. La mirada que le vamos a dar acá es, entiendo desde la investidura que ustedes tienen como personal docente, pero sí voy a ir haciendo énfasis durante mi exposición al servicio público, porque lo somos. Somos personas servidoras públicas, ustedes adscritos a la Secretaría de Educación Pública, por tanto, Gobierno Federal, y desde ahí un poco iré haciendo las pautas de esta intervención. Me iré también un poco moviendo porque la presentación está arriba de mí. Trataré de hacer la exposición de la manera más fluida y participativa. Siéntanse en toda la libertad y comodidad de poder intervenir cuando ustedes tengan alguna duda o pregunta. La intención es que salgamos con reflexiones, que podamos dialogar y que podamos tener un entendimiento sobre qué es este fenómeno de la violencia. También entiendo que ya han tenido dos sesiones anteriores, parte de este mismo seminario,
y que lo tuvieron con la organización GENDES y que lo tuvieron con su propia unidad de género. Entonces, la primer parte, bueno, pues estará siendo una pauta para hacer un pretexto, para hacer un diálogo sobre lo que implica la violencia contra las mujeres. ¿Podemos iniciar, por favor? Bueno, acá hay un breve objetivo que es quizá un poco ambicioso, pero es contribuir a la generación de estrategias que permitan potenciar capacidades y responsabilidades institucionales en la prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual, así como la construcción de ambientes libres de violencia. Vamos a ir graduando esta presentación o esta conferencia en 4 temas importantes. El primero es violencia sexual. El segundo será acoso y hostigamiento sexual. Puntualmente revisaremos qué son, cuál es la diferencia entre ambos en cuanto a la normativa que nos indica. Y ya el tema 3 abordaremos las medidas de prevención para este fenómeno de violencia sexual o estos fenómenos. Y el tema 4, bueno, daremos ahí un punteo porque es realmente amplio las acciones para la atención del acoso y el hostigamiento sexual. La violencia contra las mujeres. También les quiero comentar que yo iré haciendo pautas en torno a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, que es la normatividad aplicable a nuestra entidad. No obstante, sí hay que recalcar que está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como todos los ordenamientos jurídicos internacionales que emanan de estas leyes primarias y secundarias. Pero yo me voy a estar enfocando en la Ley de Acceso. Bueno, de acuerdo al artículo 3, la ley de acceso nos indica que la violencia, ustedes estarán leyendo en pantalla, no voy a repetirlo, es toda acción o omisión basada en el género. ¿Qué significa esto? Que por el hecho de ser mujer o ser hombre, tengo una carga o se me hacen actos de discriminación que pueden afectarme en lo laboral, en lo personal, que tienen además una intención. Esto es importante porque de pronto nos dicen, es que ya pareciera ser que todo es violencia. No, no lo es muy puntual un acto con la intención de denigrar, de menoscabar y de discriminar a alguien, ¿no? Desde ahí partimos para saber qué es la violencia. Y es importante resaltar que es tanto como en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Ustedes identifican la diferencia entre uno y otro ámbito? ¿Cuál sería el privado? Muy bien, el hogar. La escuela, ¿qué sería? ¿Ámbito público o ámbito privado? Público. Ok, pues vamos a ir identificando que en ambos ámbitos hay actos de violencia, la persistencia de esta nos da cuenta, acá tenemos una segunda lámina sobre los datos que nos brindan las encuestas. No solo se trata de cuestiones de percepción, que es súper importante en términos de cuando se hace la atención a víctimas, saber si la persona sintió que fue agredida o violentada. Pero además de eso, hay encuestas, hay datos estadísticos, también hay indicadores, por supuesto, donde pueden objetivar en tanto lo que implica la metodología de una encuesta, dar cuenta de la prevalencia de la violencia. Y una de estas encuestas es la llamada Endire. Ustedes no sé si la conozcan, han escuchado de ella. Es la encuesta nacional de las relaciones en los hogares. Y esta encuesta nos indica que, por ejemplo, para Ciudad de México, la violencia que tiene, ahorita vamos a ir delineando cuáles son los tipos y modalidades, pero el tipo de violencia que tiene mayor prevalencia en Ciudad de México, de acuerdo a la encuesta, es la emocional. En el 49.4% la ejerce la pareja. Ahí está el ámbito privado. En las relaciones de noviazgo, en las relaciones matrimoniales, existe una alta prevalencia de violencia.
35 puntos por 3 son otro tipo de agresores en la violencia emocional. Seguido de ella está la violencia económica o patrimonial. ¿Qué significa esto? Que lo voy a retomar más adelante, pero sí quiero hacer énfasis que nos referimos a esta violencia que se ejerce cuando, por ejemplo, el no dar la pensión alimenticia, esa es una violencia económica, no pagar la renta es una violencia económica, o la patrimonial, cuando se le quita, por ejemplo, los documentos de identidad a una persona, cuando se le hace daños en sus bienes muebles, esa es la violencia patrimonial, y ahí ese es el otro factor, o el otro porcentaje de violencia por el 23.5%. ¿Y por quién es cometida? Bueno, aquí también nos indica que es la pareja. Tenemos a la violencia física, que esta es lo que se ha asociado más, el tipo de violencia que son los golpes, los empujones, o lo que deja huellas físicas en el cuerpo, es a lo que comúnmente, o en este imaginario, que es a lo que se refiere únicamente con violencia, ¿no? Ese también tiene un alto porcentaje del 19%, también cometida por la pareja, pero no es la más alta a comparación del emocional, económica o patrimonial que ya he mencionado. Y seguido de ella está la violencia sexual, y es el tipo de violencia en la cual nos vamos a centrar, vamos a estar identificando que es donde está ahí la prevalencia en el acoso y el hostigamiento. Bien, la que sigue, la violencia sexual, de acuerdo a la ley de acceso, nos indica que es toda acción y omisión que pone en riesgo o lesiona la libertad y seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de las personas. Esto, ¿en qué se puede decir? ¿Cómo se percata? ¿Cómo se materializa este tipo de violencia? Por ejemplo, con miradas, con palabras, ¿no? Mira, lo que se entiende como mirada lasciva, palabras. Y aquí también pongamos un poco de atención, lo que comúnmente se denominó piropo, ¿no? Lo que se consideraba que un piropo no daña, lo hemos escuchado, hay un gran debate sobre ello, o fue un debate importante a raíz de algún libro que sacó una destacada feminista sobre que los piropos no hacían daño, pero no es así la percepción actual de las mujeres. Eso es importante mencionarlo, y sobre todo porque ustedes están trabajando con una comunidad de jóvenes, ¿no? Y las cosas han cambiado, la percepción es distinta, ¿no? Entonces, el piropo se considera una forma también de violencia sexual, ¿no? El hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual, comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer, ¿no? Este último, pensémoslo en aquellos medios de comunicación donde hay una cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Bueno, pues dicho esto, es importante que identifiquemos los tipos y modalidades de violencia. ¿A qué nos referimos? En nuestra ley de acceso en Ciudad de México, y si hay una variación en cuanto a la ley general, en Ciudad de México se tienen 9 tipos de violencia. Los tipos de violencia es cómo se ejerce esa violencia, ¿no? Ya vimos que hay en las cifras que he dado anteriormente es quien la ejerce, ya identificamos que la prevalencia según identificada es por parte de la pareja, pero en cuanto a la violencia sexual, vamos a identificar en nuestros espacios escolares, ahí es donde necesitamos poner el ojo, cómo se ejerce y lo que queremos es prevenirla. Bueno, continúo. Los tipos y modalidades. Las modalidades son dónde se lleva a cabo esa violencia, el espacio físico, el lugar donde se lleva a cabo. Y es importante decir que pueden estar interrelacionadas. Es decir, no solo se da un tipo de violencia, sino se pueden dar distintos tipos de violencia en un solo espacio, ¿sí? Y acá he resaltado tres modalidades importantes y para poderlas discutir, para poderlas reflexionar en este lugar, que es la violencia laboral, la violencia escolar y la violencia docente. ¿A qué nos referimos con esto y por qué lo he resaltado? Porque lo que deseamos, lo que se espera es que construyamos espacios libres de violencia, y las relaciones que tenemos en los ámbitos
educativos, pues puede ser tanto en lo laboral, entre colegas, entre compañeras, compañeras de trabajo, y lo más importante para nosotros son las estudiantes, los estudiantes al centro, ¿no? Y la comunidad. Entonces ahí lo estamos colocando. ¿Qué estamos entendiendo por violencia laboral? Ahí lo indica, pero si alguien quiere participar o vamos como seleccionando, ¿qué implica la violencia laboral? ¿Alguien? Bueno, acá nos dice que es cuando se presenta, en el caso de como lo define la ley de acceso, cuando se presenta la negativa de contratar a la víctima a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. Vayamos también colocando ahí este tipo de violencia, porque entonces es cuando puede haber una serie de condiciones que afectan laboralmente y que hay que distinguirlo, tomémoslo como nota, que lo vamos a aclarar más adelante, entre el acoso sexual y el acoso laboral, que no es lo mismo. En la violencia laboral son sobre las condiciones de trabajo, ¿sale? La violencia escolar, ¿qué nos indica sobre la violencia escolar? O alguien puede dar un ejemplo sobre esta, si es que están más familiarizadas o familiarizados al respecto. Si quieren participar de este lado. Toda aquella violencia que tiene un entorno pues académico, ¿no? Todo lo que en la cotidianidad puede suceder en nuestras escuelas, las unidades académicas, que a veces en esa cultura que podemos tener las diferentes unidades, se presenta a veces algunas normalizadas y que evidentemente pues tiene un impacto hacia nuestros alumnos, primordialmente, ¿no? Derivado de un desconocimiento en muchas ocasiones de la normatividad o inclusive también de algunos contextos culturales también que se presentan. Ok, muchas gracias, maestro. El maestro ha mencionado algunos elementos que son causas, también las vamos a retomar. Ahorita estoy poniendo, digamos, cuál es la situación que guarda la violencia, algunas definiciones, pero ha mencionado algo muy importante que es la normalización de la violencia. Por eso quizá a veces nos cuesta trabajo poder identificarla y decir y nombrar con todas sus letras que ese es un acto de violencia, ¿no? Y que muchas veces se demerita diciendo cuestiones como las personas o de manera específica las mujeres exageramos, ¿no? Eso no era de esa manera o malinterpretamos los hechos, ¿no? La definición que nos indica la ley de acceso son conductas, acciones u omisiones infligidas por personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa, ¿no? Y aquí incluye a las y los estudiantes, pero estamos ya involucrando al personal administrativo, al docente, al directivo y todos los que componen esta comunidad. ¿Y cuál será la diferencia de la violencia docente? El punto central, si ustedes lo estarán leyendo en la lámina, es el nivel de poder o un nivel jerárquico, ¿no? Que ocupa el docente o la docente, es aquella que daña la autoestima de las alumnas o maestras con actos de discriminación por sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y características físicas, ¿no? Cuando se etiqueten a las personas y se les cuestione su capacidad para realizar ciertas tareas por alguno de estos motivos, ya sea por su sexo, por su edad, por su condición social, por su apariencia física, ¿no? Un ejemplo, y que ya también hay una ley contra la discriminación a nivel nacional y a nivel local. Hace tiempo, cuando yo era estudiante, se discriminaba porque se usaba piercing o se usaban tatuajes, ¿no? Nos decían que eso solo lo usaban las personas carceleras y que si éramos carceleras o éramos universitarias. Ese es un ejemplo, ¿no? Y ahí se está cometiendo un acto de discriminación y por lo tanto se considera de acuerdo a la ley que es violencia y por lo tanto pues también puede caer en un delito. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? Sí.
¿Por qué hacen la diferencia entre violencia escolar y violencia docente? ¿La docente va más dirigida a lo que puedes llamar bullying? ¿O por qué hace esta diferencia si en la escolar también hablas de personal docente? Por la relación entre la figura docente y el estudiante, la relación que existe asimétrica de poder, esa es la diferencia que así se quiso destacar o lo destaca la ley de acceso. Y bueno, les comenté que íbamos a estar hablando de personas servidoras públicas. Doblemente, porque como personas servidoras públicas tenemos el deber de llevar y respetar la ley, y por ahí en el Código Penal, al ser servidoras públicas, aumenta, en el caso, por ejemplo, de delitos, aumenta la pena si se es, porque nosotras y nosotras debemos garantizar derechos. Específicamente a la pregunta es por ese elemento jerárquico. En la escolar está involucrada toda la comunidad, y es lo que se ha considerado en la escolar bullying, no así en la docente. Gracias. De nada. Bien, acá también tenemos unas cifras sobre el ámbito universitario. Es un estudio que hace la Comisión contra la Discriminación en Ciudad de México, el llamado COPRED, y a partir de datos de distintas encuestas hacen este estudio, y nosotras rescatamos los porcentajes respecto a lo que es las cifras de violencia en el ámbito universitario, ¿no? Además que hacen una especie de encuesta en su momento, esta fue de 2019, 2016, de 2016, y con los últimos datos de la encuesta del ENDIRE. Y por ejemplo, aquí son distintos, los voy a ir mencionando. Tenemos el más alto como recibir piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, ¿no? Eso es lo que nos dicen las jóvenes universitarias que identifican sobre la violencia en el ámbito universitario. Seguido, por ejemplo, de recibir mensajes o comentarios virtuales con insinuaciones sexuales. El 19, que es el más alto, violación o intento de violación. Ese es un delito demasiado grave. Eso rebasa lo que estamos abordando sobre el acoso y hostigamiento sexual. Sentir miedo de ser atacadas sexualmente, ese es otro de lo que refieren en cuanto a su percepción sobre la violencia, y haber sido manoseadas o tocadas, besadas sin consentimiento. En los últimos dos datos hay una correlación entre la venganza por negarse a tener relaciones sexuales y derivado, digamos, una consecuencia son los piropos ofensivos. Creo que estos son, ya empezamos con los temas álgidos, que son cuestiones que pasan en las comunidades escolares, ¿no? Que hemos tenido, o no sé si ustedes han tenido conocimiento, han escuchado sobre estas relaciones que se presentan, ¿no? Y desafortunadas en ámbitos universitarios, en ámbitos escolares. Recuerdo que antes de la pandemia, pues sí, justo cuando estábamos en nuestras dinámicas laborales, en nuestras dinámicas escolares, había un interés muy importante, y creo que bueno que lo están retomando, sobre generar protocolos respecto a las relaciones que existen en las relaciones humanas y estas relaciones de violencia, para poner un alto a ellas y poder decir y diferenciar qué son actos de violencia, cómo construir estos espacios. Y entonces empieza a haber una serie de recomendaciones para las distintas universidades, y bueno, estos casos que incluso llegaron a suceder con, por ejemplo, con la Universidad Nacional, ¿no? Acá coloco en la siguiente la violencia escolar, un poco para poder aclarar lo que ahora me han preguntado sobre estas conductas, acciones u omisiones infligidas por el personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa que dañan la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad de las víctimas. También en que se identifica con conductas cometidas individual o colectivamente en un proceso de interacción que se realiza y prolonga tanto al interior como al exterior de los planteles educativos o del horario escolar, y se expresa mediante la realización de uno o varios tipos de violencia contra las mujeres en cualquier etapa de su vida. Es decir,
que ahí tenemos materializada esta definición respecto a lo que se considera la violencia escolar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, preguntas, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente estaremos hablando de la violencia laboral. Yo les he mencionado que haber resaltado 3 tipos de violencia. Hemos hablado de la docente, la escolar y la violencia laboral. Ya hemos dado una definición, pero acá, ¿qué vamos a destacar? Que puede ser una violencia vertical, horizontal o mixta. A ver, voy a preguntar hacia el aire. ¿Ustedes qué se imaginan que sea, a qué nos referimos con una violencia vertical en el ámbito laboral? Ok. ¿Hasta ahí nada más? ¿Con colaboradores? La vertical tiene que ver con, ya lo dijeron, de un superior hacia un subordinado colaborador, pero también se puede presentar de un colaborador o de un subordinado hacia su jefe. ¿Cierto? Esa es la violencia vertical. Muchas gracias. ¿Y la horizontal? Entre pares, ok. Y también puede haber esta mixta compleja, bueno, ahí digamos que se presentan unas dinámicas muy desagradables y terribles en cuanto a tener que frenarlas, ¿no? En cuanto a esta violencia laboral. Y por eso es que traigo este énfasis por el ámbito en el que nosotros estamos relacionándonos. Bien, pues aquí algunas de nuestras campañas que desde la Secretaría de las Mujeres fuimos impulsando para ejemplificar lo que estoy hablando ahora, ¿no? Chiflarle no es un halago, ¿no? Es violencia. Compartir fotos íntimas sin permiso es violencia. Tomarle fotos no es gracioso, es violencia. Y estoy resaltando el tema de lo digital porque es el medio en el que ahora de manera permanente nos estamos comunicando y que no sé si ustedes sepan, lleguen este tipo de casos donde ha habido un aumento grande sobre este medio para infligir violencia, ¿no? Pues unas consideraciones generales respecto a la violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas. Acá lo mencionamos y retomando un poco el comentario del maestro Armando, la violencia se puede tomar naturalizada, ¿no? No nos percatamos que estamos o estamos viviendo o estamos ejerciendo violencia y es una expresión de discriminación, como ya lo he mencionado, y el resultado es una violencia estructural, le llamamos, ¿no? Han hecho bastantes estudios sobre la violencia y nos indica, ahorita la estamos definiendo, pero sus causas son de índole sociocultural, ¿no? No solamente es la casa, digamos, si es la primera instancia socializadora, pero tiene que ver las otras instancias socializadoras, incluso, ¿no? Incluso la iglesia, los medios de comunicación, las instituciones sociales, ¿no? Todo este entramado social, el cual nos va construyendo como sujetos, pues va permeando esta estructura, digámoslo, como nosotros lo nombramos, esta estructura de dominación, esta estructura con una mirada de menosprecio, menoscabo sobre otros, sobre otras, ¿no? Entonces es ahí donde hablamos de esta violencia estructural. La violencia estructural de género responde a un sistema que justifica la dominación masculina sobre la supuesta base de inferioridad biológica de las mujeres. Ahí podemos entrar a una gran discusión, como se ha dado, a partir de que podemos identificar lo que sería la diferencia sexual, ¿no? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? Digamos, estas cuestiones conceptuales ya básicas para poder entrar a la reflexión y discusión sobre los orígenes de la violencia. Los patrones socioculturales, como ya lo mencionábamos, enviando un mensaje de control y poder sobre las mujeres, y esta forma de violencia puede llegar a truncar por completo vidas, ¿no? A planes del desarrollo de las personas, y estas son parte de las consecuencias. Algunas de las principales causas
nosotros lo identificamos y lo hablamos desde, digamos, desde siendo gobierno, siendo Estado, por las bajas denuncias, los altos niveles de impunidad de la violencia sexual, como un desconocimiento, ¿no?, en cuanto a los derechos, ¿no?, el desconocimiento de los derechos, y nosotras ponemos el énfasis de las mujeres. En otros lugares, ¿no? Espero que, digo, y también se vale que nos digan, ¿no?, si los hombres no tienen derechos. Y hay un énfasis importante de por qué hablar de los derechos de las mujeres. Un poco ya lo he mencionado, por esta discriminación históricamente a las mujeres. Entonces hay una lucha de siglos, ¿no?, pero muy recientemente, digamos, siglo XX, XXI, sobre hacer énfasis sobre la lucha de los derechos de las mujeres, y por eso lo pongo al centro, ¿no? Y podemos, si tienen alguna duda, lo podemos conversar también. ¿Hasta aquí tenemos algún comentario? ¿No? Bueno, pues pasamos al segundo tema, que ya es, digo, ya creo que de esto les habían hablado anteriormente, pero en el tema 2 vamos a hablar específicamente, por eso hablaba de violencia sexual y específicamente de estos tipos y estas manifestaciones, que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Solo para abrir conversación, ¿ustedes saben qué es uno, qué es otro? ¿Han tenido noción? Ahora, ¿hay alguien que quiera comentar? Bueno, lo que yo tengo entendido es que el acoso sexual no hay una relación entre el acosador y el acosado, y el hostigamiento sexual es una dependencia entre el acosador y el acosado. Gracias. ¿Alguien más? Compañeros directivos, ¿alguien que quiera comentarlo? No hay una relación jerárquica en el acoso sexual, se da entre pares, en una relación de no subordinación entre superior y subordinados. Ok, gracias. ¿Alguna otra noción que quieran compartirnos o nos quedamos con estas dos? Bien, pues sí hay una diferencia, ya un poco lo mencionaban, pero yo les invito a que podamos ver el siguiente video, aprovechando que les hago un comercial sobre nuestra capacitación en línea. Este video viene en nuestro curso de mismo nombre y podamos identificar qué es y cuál es la diferencia. El acoso sexual en el ámbito laboral es una de las formas de violencia que afecta con mayor regularidad a las mujeres. Es un ejercicio abusivo de poder que coloca a la víctima en un estado de indefensión y de riesgo. Estas conductas violan la dignidad, la libertad y la estabilidad emocional de las personas en todos los entornos en los que se desenvuelven. Es un delito y no es en absoluto un efecto aislado. Es el resultado de prácticas sociales que se permiten y se han naturalizado, a pesar de que es derecho de toda persona vivir libre de violencia, de discriminación y de acoso. El artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal refiere que el acoso sexual se trata de la solicitud de favores sexuales para sí o para una tercera persona, o que realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Cuando además existe relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará una tercera parte. En este sentido, el acoso sexual puede ocurrir entre compañeros y compañeras de trabajo, que tienen la misma jerarquía laboral o en relaciones de subordinación, y sus consecuencias tienen efectos nocivos en el ambiente laboral, en la productividad y en la economía. ¿Cómo detectar el acoso? En el acoso, las insinuaciones o comportamientos verbales o físicos de tipo sexual
Son indeseados para quien los recibe y no debe confundirse con los coqueteos que pudieran darse entre personas que desean relacionarse con pleno consentimiento. Es una conducta no deseada por la víctima. El agrado no es recíproco. Se basa en amenazas, intimidaciones o agresiones. Los tipos de acoso más comunes son físicas, como acercamientos innecesarios, abrazos o besos indeseados. Verbales, como comentarios o bromas sugestivas, invitaciones no deseadas para tener relaciones sexuales o persistentes peticiones para salir a citas. Preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona. Insultos o burlas de naturaleza sexual. Llamadas de teléfono ofensivas de connotación sexual. No verbales, visuales o gestuales, como miradas lascivas, silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de escenas pornográficas o sexualmente explícitas mediante fotos, afiches, en carteles, revistas, calendarios. Cartas o notas con exigencia de realizar actividades que no competen a sus labores o donde se expresen medidas disciplinarias o amenazas si no se aceptan las invitaciones o propuestas sexuales. Virtuales, como envío de mensajes por correo electrónico o de texto con imágenes o contenido sexual. Imágenes de mujeres u hombres sin ropa en protectores de pantalla en la computadora, celular u otros artefactos electrónicos usados en el centro de trabajo. Es muy importante no confundir el acoso sexual con el mobbing, que es una forma de violencia laboral, pero que no implica el componente sexual. Recuerda, el acoso sexual vulnera el derecho al trabajo y a una vida libre de violencia. Daña la trayectoria y el acceso de las personas a mejores oportunidades de desarrollo profesional y laboral, lesionando su imagen y relaciones. Bien, muchas gracias. Ahí tenemos la definición que ya no, el mismo video nos dice sobre acoso sexual. Y bueno, creo que ya se ha contestado o no se ha contestado cuál es la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento. ¿No se ha contestado? Sí, ¿no se ha contestado? Bueno, se contestó el que yo les decía en un inicio, la diferencia entre acoso sexual y acoso laboral. ¿Sí se distinguió? ¿Cuál sería? Miguel Tufiño Velázquez, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Sí. Bueno, el acoso laboral, como lo comentó al inicio, son aquellas acciones que ocurren en el ámbito laboral, digamos, entre empleados o entre un jefe y su subordinado en el ámbito laboral, o sea, en el trabajo. Y el acoso sexual, bueno, ese puede ocurrir en cualquier lugar, digamos, puede ser, incluso también lo comentó, en el ámbito privado, en el ámbito público. Entonces, en el ámbito privado, bueno, pues en el hogar pues, puede darse, o, o puede darse en el ámbito público, digamos, aquí en el ambiente escolar, en el ambiente de trabajo también puede darse el acoso sexual. Es más general, vamos. Eso es lo que yo entendería. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Ángeles Caso, abogada general. Lo que vi del acoso sexual o la diferencia que hacían con el mobbing, efectivamente se puede dar el acoso sexual en este caso en una relación laboral. A mí ya nada más lo que no me quedó claro, porque también hablaban de una relación de subordinación. Entiendo que cuando hay una subordinación, entonces hay el hostigamiento. Eso fue lo que ya no me quedó claro, pero sí te hacen una diferencia a lo que solamente es acoso en el ámbito laboral.
que se puede percibir por darte, no sé, mayores cargas de trabajo o por moverte de un lugar, pero no lleva una connotación sexual como en esta, en la que efectivamente te piden algún tipo de favor. Digo, ya con los ejemplos queda como mucho más claro, sobre todo ya en la parte de la insistencia. Y si no hay y si viene esta insistencia o viene este tipo de insinuaciones que se dan en ese conjunto, entonces sí se puede hablar del acoso sexual diferente a si solamente tienes este acoso o violencia laboral que no pasa hacia esa barrera, me parece. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, solo una acotación. Mencioné al inicio sobre la violencia sexual, que puede ser en el ámbito público y en el ámbito privado. Acá ya estamos definiendo sobre acoso sexual y lo estamos situando el acoso sexual laboral. La diferencia, que ya tanto lo mencionaron en el video, lo han reafirmado, es que es el componente de índole sexual, ¿no? Puedo yo decirte que te quedes más tiempo, te puedo dar más cargas de trabajo, pero con el objetivo de quedarme contigo a solas, ¿sí? Ese es el acoso sexual laboral, ¿no? Puedo decirte que tenemos una junta o que tenemos que ir a tal lado, pero que quiero comer contigo o te invito a salir reiteradas veces, aunque tú me has dicho que no. Eso es en el ámbito laboral, ¿sí? A diferencia de cuando hay un acoso laboral, donde te aumento las cargas de trabajo, te pongo tareas que nunca vas a poder cumplir, ¿no? O todo el tiempo estoy descalificando tu trabajo. Eso es distinto y ahí no tiene esa connotación sexual de como ya nos refiere el Código Penal del Distrito Federal, que es a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que la cause daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier clase que implique subordinación entre persona agresora y la víctima, la pena va a incrementarse. Y además, en el Código Penal nos indica que si somos personas servidoras públicas, la pena también se va a aumentar. Bueno, compañeras directivas, compañeros directivos de atrás, no sé si tengan duda. Sí. El acoso sexual ¿existe en nivel privado entre parejas? ¿O definitivamente no podemos hablar de un acoso sexual en forma privada? Violencia sexual. Violencia nada Violencia más. sexual. O sea, está catalogado como violencia, no como acoso. Sí, cuando hablamos de los tipos de violencia, específicamente que nos dice la ley de acceso, ahí lo definíamos, es violencia sexual. Recordarán que les daba las cifras y que se identifican si ejercidas por la pareja. Exacto. O por alguien cercano, ¿no? Ok, gracias. Sí. Presentamos ahora un dato que esta fuente es, casi no le veo, ya, de la función pública. Bueno, más adelante voy a hablar de los protocolos como medidas preventivas, pero solo ahorita adelanto. Ustedes no sé si conozcan el protocolo a nivel federal de prevención del acoso y hostigamiento, prevención, atención y sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual. Este es a nivel federal y nos aplica, ¿no? A ustedes en tanto Instituto Politécnico les aplica, además que ustedes tienen el propio, ¿no? Bueno, se hizo a partir de esta experiencia, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Función Pública hizo una valoración de esa implementación. Aquí se saca un dato. La distribución por sexo de los casos reportados en el 2020 reafirma que históricamente la mayoría de las víctimas de hostigamiento sexual y de acoso sexual son mujeres y el 1% de los casos no se especificó el sexo de la víctima. Es aquí cuando, bueno, nos han cuestionado que si son los hombres, que si los hombres no sufren de acoso o de hostigamiento. Sí también, pero no es el mismo porcentaje, ¿no? Como nos lo indican
las estadísticas y este análisis que hace la Función Pública y el Instituto Nacional respecto a los casos, las denuncias y los casos que identifican a partir de la entrada y del ejercicio de su protocolo. Bueno, solo pasamos esto muy rápido. Acoso sexual, acciones no recíprocas, ¿no? No es deseado, no lo estoy pidiendo, no gracias, ¿no? Estas conductas indeseables relacionadas con la sexualidad y bueno, que tenemos estas consecuencias, lo vamos a ir detallando un poco más adelante, sobre las consecuencias a nivel personal, social, laboral que tienen las personas que son víctimas de este tipo de violencia. Ahí tenemos también esta definición y quiero adelantar ya, como parte de la aclaración. Acoso sexual y hostigamiento sexual está en el Código Federal, el Código Penal Federal, pero en Ciudad de México solo se limita a acoso sexual. Por eso de pronto puede haber una confusión. Para la normatividad de Ciudad de México solo es acoso sexual, pero acá vale la pena sí distinguirlo, la diferencia, porque para el Código Federal nos habla que el acoso sexual es en una relación, digamos, simétrica de poder entre compañeras, entre compañeros, ¿no? Entre el mismo ámbito, que no existe ese ámbito de subordinación, y en el hostigamiento sí existe la subordinación, como ya lo han mencionado, ¿no? De este superior jerárquico hacia una persona colaboradora o parte de su equipo, ¿no? O incluso no solo el equipo, sino puede ser un directivo, un nivel directivo hacia otras áreas, pero que entonces tiene un menor nivel, ¿no? Jerárquico, digo, en la estructura de la... Como parte, perdón, nos regresamos una, como parte de esta aclaración está en el Código Penal, pero les decía sobre la Ley General de Acceso y lo podrán encontrar ahí en su artículo 13 de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. Sí. Gracias. En esta parte del hostigamiento sexual también es vertical. O sea, también hace un momento dijeron que había la violencia vertical, que no nada más era del que ejerce el poder sobre el subordinado, sino al revés. En el hostigamiento sexual, ¿estamos hablando también de una violencia vertical o solamente de el que ejerce el poder? En esa diferencia. En el hostigamiento y el acoso. Sí. Acoso quedamos que era con el mismo nivel jerárquico entre compañeros, ¿no? Digamos entre pares. En el hostigamiento de jerárquico superior, pero sí, sí puede haber de alguien que no tenga un nivel, digamos, pero no es por estructura y el cargo que yo ocupe, ¿no? Lo que quiero también destacar es el poder, ¿no? El poder que yo sienta en tanto persona de poder lesionar o lastimar a alguien, ¿sí? Puedo tener en una estructura laboral un nivel no, digamos, no jerárquico superior, pero siento que puedo estar molestando a las distintas mujeres de mi institución. No sé si me explique, ¿no? Nos han compartido casos cuando hemos dado capacitaciones de una persona, digamos, que sacaba fotocopias y que sentía, ¿no? Pues esta situación de superioridad, de poder piropear a las distintas mujeres de la institución, ¿no? Y ellas sentirse intimidadas ante esta persona, ¿no? Eso también puede suceder y aquí la relación y la connotación es muy importante es de poder, ¿no? El poder, y por eso mencionaba anteriormente sobre la palabra dominación o este concepto sobre la dominación masculina, ¿no? Porque yo creo que puedo o yo puedo hacerte, decirte, mirarte, hacer acciones contra ti porque puedo, ¿no? Ese es a lo que nos estamos refiriendo en esta relación, no porque yo ocupe ciertos niveles en la estructura, se define así para efectos prácticos, pero la discusión es en torno a las relaciones asimétricas de poder, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Ok. Bueno, pues, ¿qué conductas se confunden con el acoso sexual? Estas que
nos podrían decir, es que qué exageración. Sí, compañera. Es correcto, ¿no? Es correcto. Aquí pusimos dos elementos importantes, uno que es, le llamamos coqueteo y otro es acoso sexual, ¿no? Vamos a distinguir esto que también de pronto nos dicen, es que bueno, dijo que no, pero no supe si sí, es que fue muy confusa su respuesta, entonces yo interpreto que sí o que siempre va a decir que sí. Y eso, bueno, también algunas compañeras en algunos momentos en otras instituciones nos han compartido, bueno, un día puedo decir que sí, al otro día puedo decir que no, y esa es mi decisión y es un no. Entonces aquí es el no es no. Les preparamos también por ahí un video muy sencillo sobre cuál es la diferencia entre, y lo que ha mencionado ya la compañera, aquí lo importante se llama consentimiento, ¿sale? ¿Nos ayudan a poner el video, compañeros de cabina, por favor? Concepto de Gracias. consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh, por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no, gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Listo. ¿Cómo podemos relacionar este video muy simple con el hecho del acoso sexual? Pues se ve muy sencillo, en el sentido muy claro,
que es no, así de simple. Y la cuestión radica también en el respeto, sobre todo esa es la situación, del respetar la dignidad de las personas, la decisión de cada una de las personas, independientemente, y ahí radica el problema del acoso, porque quiero imponer lo que yo quiero hacer y no lo que la otra persona percibe. Entonces, aquí tan simple, ¿quieres té o no quieres té? ¿Quieres tener sexo o no? Y el problema es esa situación de poder no entendida, sobre todo radica en la falta de respeto a la persona. Es simple. Gracias. Muchas gracias. Ahora les invito a que lo vayan trasladando a la comunidad, a este gran compromiso que tenemos con las jóvenes, los jóvenes, ¿no? Las distintas situaciones que suceden respecto a que podemos vertir prejuicios, ¿no? Podemos decir, es que si tú le dijiste que sí, pues ahora no te quejes, ¿no? Eso es muy, muy importante que lo tengamos claro, que es el consentimiento, ¿no? Por ejemplo, o sea, entiendo perfecto los ejemplos, pero nada, me queda una duda. Si la semana pasada le dijeron un piropo y le gustó en ese momento porque se sentía bien, y esta semana le vuelven a hacer el mismo piropo y dice, no, ya no, ahora no me gusta, ¿no? No me siento cómoda. ¿Puede ahí, por ejemplo, la mujer, bueno, quien sea la víctima, decir, ahora me está acosando? O sea, por el simple hecho de haber dicho la misma frase que había dicho la semana pasada, pero que ahora quien recibe ese piropo ya no la siente igual. No sé si me explico. Sí, sí, por supuesto. Sí puede decir que es acoso. ¿Por qué no lo solicitó? ¿No? Porque ya no fue la misma intención y aquí hablamos sobre lo que nos decía el concepto de violencia, es para quien lo recibe y la intencionalidad que tiene, ¿no? Sí, por supuesto, con que se cometa una vez, o sea, sistemáticamente reiterativo, se está hablando de acoso, ¿no? Ahí es totalmente la subjetividad de la persona que lo recibe, ¿no? O sea, finalmente, si, o sea, es el mismo ejemplo, si la semana pasada a lo mejor, no sé, o sea, el ánimo era diferente simplemente, y lo recibió como con agrado el piropo, y esta semana ya no. Entonces sí tiene que ver directamente de la subjetividad del momento, de la situación y de lo demás. No necesariamente como decir es que, a ver, compañero, sí, sí, Perdón. sí. Sí. Lo que es muy importante entender es que el consentimiento no es definitivo y es 100% como pues reversible. No es tanto como la objetividad, sino que, o sea, las personas cambiamos de opinión o cambiamos de gustos o preferencias o lo que sea. Entonces, justamente sí, si en un momento a esta persona le gustó lo que se le dijo, a los 5 minutos puede que ya no. O sea, y justo eso es que lo que hay que tener de verdad súper presente, es que el consentimiento es reversible y es como el punto principal. No es de... Vaya, o sea, creo que en este como comentario se está viendo como si fuera un capricho, como si fuera un... Así de que, ay, pues decidí ahorita cambiar de opinión o decidí esta semana cambiar de opinión. Ajá. Exactamente, porque podrías como, justamente a eso voy, que no es capricho, cada quien, todos somos libres de decidir y de eso se trata, ¿no? Sí, sí, claro. Justamente de evadir o de evitar, pero que te quedara como la idea de que si lo hiciste, dijiste, hola, buenos días, qué bonito amaneció y tu peinado está precioso, y la siguiente semana dices lo mismo y en esta semana ya no fue así recibido. Y está bien, pero el punto es, entonces ya no sé si decir, o sea, más bien uno ya no tendría que decir nunca. Exacto. Justo. Sí, porque en ese momento ya no. Es como si, me voy a poner un ejemplo burdo. Te ofrecieron un auto, la semana pasada lo viste bien, estabas por cerrar el trato, lo vuelves a ver y ya no te convence, ¿no? Cambiaste de opinión por las condiciones, no tan solo de que si el clima estaba bien o tú estabas de buenas, sino solo ya no te convenció y dijiste ya no lo quiero, ¿no? Esa parte acá lo mencionaron sobre el respeto y esto que las relaciones humanas, sí, por acá hay una compañera que quiere participar.
Y ese es, bajo las relaciones humanas hay que estar entendiendo esa parte del respeto. Sí. Sí, acá. Sí, uno, dos, en ese tres. Gracias. en ese sentido, pues a veces por amabilidad, cuando te dicen algún comentario sin ofensa, dices, ok, bueno, saludas, normal. Pero ya cuando lo ves, porque es donde vienen también estas partes, cuando tú ves que empiezan a hacerte comentario, dices, no, a ver, espérate, a lo mejor también habría esa parte en las prevenciones, en decir, ¿sabes qué? O sea, está un límite cuando somos compañeros así, pero aquí en lo educativo sí tenemos una situación, porque tengo un docente, tengo un alumno, y entonces ahí es donde vienen las diferencias también. Hay que ver también todos esos espacios. Y cuando estamos analizando estos puntos dentro de las unidades académicas, son las partes sensibles que se tienen que estar revisando. Como bien comentaba la compañera, el consentimiento es no y no. Y en donde sea va a ser no. Y no porque en la mañana sí quise salir a, no sé, caso ahorita, salen a una fiesta, pero no porque quisiste salir a esa fiesta y porque esta persona te fue atento, te llevó, te trajo, tú vas a decirle sí, o sea, es como decían del té, o sea, todo esto que comentaba una cosa puede hacer una cierta atracción entre dos personas por el coqueteo que se da, pero llega un momento y cuando tú dices no, es no. Y aunque todo esté preparado, es no simplemente por ese consentimiento. Y aquí en el ámbito educativo hay que tener mucho cuidado también en eso, porque pues sí nos dan situaciones y que siempre hay que estar escuchando, por eso nos dicen, siempre hay que escuchar las dos partes, porque eso es lo que te va a ti permitir y qué mejor hacer la prevención, tener esos protocolos bien establecidos para la prevención, pero qué bueno estas pláticas para que si ya tenemos esa situación, qué es lo que sí tenemos que hacer, sobre todo protegiendo a nuestra comunidad estudiantil. Es cuanto a mi parte. Muchas gracias. Creo que atrás y luego acá adelante. Ay, acá había más, perdón. Ah, es que había una compañera atrás. Sí, tiene acá su manita, ¿sí? No, ya la iban a pasar acá adelante. Disculpen, es que no se veía por la luz. Perdón, sí, exactamente es lo mismo que el té. O sea, dice, no le des más té. Y puede ser que alguien te invitó té y dijiste sí, y te supo súper sabroso porque era de, no sé, frambuesa. Pero ya tomaste el té de frambuesa. Pero no por eso siempre vas a decir que sí, porque puede ser que alguien te dé un té de manzanilla y tú no apetezcas el té de manzanilla. Entonces, esos son los puntos muy finos que, como decía la compañera, tienes que tomar en cuenta, porque puede ser que durante 20 días te dieron té de frambuesa y te encantó, pero se terminó el té de frambuesa y no fuiste tú, sino quien te ofreció el té, exactamente no se comporta igual. Y entonces en ese momento puedes decir no. Estos puntos tan finos es lo que a veces nos llega a pasar, porque tenemos alumnos que tienen una relación de 20 días, tener buen té, y en el 21 días, pues tiene una ruptura porque no hubo el mismo té. Entonces, ahí hay que, como decían, ver ambas partes y saber exactamente qué fue lo que pasó. Pero tú tienes pues vamos a decir, el derecho de decir no más, hasta aquí, aunque me haya gustado 20 días. O no hoy, también. Y no es porque hayas cambiado o porque te deje de gustar también el chico, que es muchas veces lo que les comento. Son cosas completamente diferentes. Aquí el problema es que, pues podemos decir que también nuestro alumnado no son completamente maduros y es en el momento en que se nos hacen más problemáticos los asuntos, ¿no? Pero ya con ciertas personas, pues puedes tener siempre un buen té.
Ese sería el comentario. Muchas gracias. Pasamos el micrófono. Gracias por sus comentarios y adelanto un tanto. Si a mí me dejó de gustar el té, no significa entonces que voy a recibir una represalia por eso, ¿no? Que eso es a lo que pasamos después, en tanto las consecuencias de que hay sobre el ejercicio de otro tipo de violencias, ¿no? Cuando se dice que no. Buenos días, Yadira Rivera, directora de Ciencias Biológicas. Excelente presentación y quiero comentar que este es un tema bastante complejo, como estamos viendo, pero también tendremos que revisar los paradigmas, los mitos que tenemos como cultura mexicana. Pienso que todavía no estamos abordando ese tema porque si nos vamos a la educación que tenemos, la abuelita nos dice, tienes que darte a desear. Espérate que te digan 3, 4, 5 veces, que te rueguen, y entonces ya dices que sí. Entonces también esto es confuso para los hombres. ¿Cuántas veces tengo que decir? Tal vez ahorita es difícil. O sea, todas esas cosas nos han hecho mucho daño. En este momento nos damos cuenta que sí tenemos muchos mitos que empezar a romper y a analizar. Esa parte considero que sí tendríamos que revisar, porque de otra manera seguimos en este mundo sin comunicarnos. ¿Y cuántas veces te tienen que decir para que no se considere acoso o escoqueteo? Realmente tendríamos que hacer talleres también en ese tema, ¿no? Bueno, sería mi participación. Gracias. Sí, muchas gracias. Por acá había una participación. Gracias. Fidel Cruz, de CIME Azcapotzalco. Dentro de los comentarios que he escuchado en este momento me surgen 2 preguntas. El primero, el compañero que está frente de mí comentaba hace un momento acerca de algún comentario que se le puede hacer a alguna persona en la mañana, ¿no? Y a lo mejor la vuelves a encontrar 5 días después y le vuelves a decir el mismo comentario, pero entonces por acá decía alguien, comentarios de cortesía, está bien tu peinado, bonito tu vestido, qué buen día, etcétera, ¿no? Ahí me surge entonces la duda. Evidentemente, creo que es lo que planteaba el compañero, en el sentido de, pues entonces lo preferente sería no hacer ningún comentario, porque si en una primera instancia se tomó de una forma correcta, a lo mejor el día de hoy la compañera o el compañero tuvo una mala mañana, y en ese momento le haces exactamente el mismo comentario, pues evidentemente se va a tomar de diferente forma debido al antecedente que trae del día. Ese es el primer punto, ¿no? Realmente, pues, ¿cómo tratar esa parte, no? Porque al final del día, pues el mismo comentario lleva el mismo fin, ¿no? Tener una conversación inicial, no sé, ¿sí? Ahí sería importante saber en ese momento, pues, cómo abordar este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de lo que comentaba también la maestra, se fue su nombre, la maestra, la directora de Tecomán, con respecto a la madurez de nuestros estudiantes, en algún momento yo vi un asunto que se podría tratar como acoso entre 2 estudiantes. El estudiante 1, bueno, los 2 estudiantes tenían una relación, el estudiante 1 rompe esa relación, y pues el otro chico le está, podríamos decir, molestando, rogando que vuelvan a esa relación, pero esto ya se da fuera del plantel, ¿sí? Porque de entrada los chicos son del instituto, pero no coinciden en escuelas, ¿sí? En ese caso, ¿hasta dónde tiene, o vamos a llamarlo, partícipes de ese tipo de acciones de estudiantes, ¿no? Porque el problema se está dando ya fuera de la escuela, fuera de la institución, en donde el chico va a casa y pues rogándole, buscando
seguir con su relación y la chica no lo quiere, entonces hay ya una problemática, ¿no? Y resulta que, pues dentro de eso, pues evidentemente nosotros tenemos que actuar. La pregunta sería cómo actuar si realmente la problemática está dando fuera del plantel o fuera de los planteles ya en un ámbito, vamos a llamarlo privado, ¿no? ¿Hasta dónde y cómo deberíamos actuar nosotros? ¿Sí? Creo que son dos puntos importantes que realmente pudiéramos tenerlos prácticamente en todos los planteles, ¿no? Y va a depender mucho de la particularidad de cada persona y de cómo vea objetivamente la situación. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, muchos puntos súper importantes. Un segundo para poder retroalimentar. Le han dado al meollo del asunto a la construcción sociocultural. Solo para resaltar acá, pues sí, sí tenemos que actuar porque es nuestra comunidad. Una frase muy célebre: lo privado es político, lo político es público y la violencia es un problema público, ¿no? Entonces no podemos decir solamente que pues ya recae entre ellos dos porque es un ámbito privado, no lo es. ¿Y cómo podemos actuar? Pues justo vamos a hablar en el tema 3 sobre las medidas de prevención, ¿no? Tenemos que hacer esto y yo les devolvería a estas reflexiones que han hecho. Muchas gracias. Otra pregunta: ¿por qué tengo que hacer un comentario respecto al aspecto físico de una compañera de trabajo y no respecto a su trabajo en sí mismo? ¿Cuál sería la diferencia si yo le hablara para entrar en socialización sobre su trabajo, ¿no? Si, digamos, si queremos dar un cumplido, ¿por qué no lo hacemos respecto al trabajo, ¿no? Qué bien quedó esto, a mí me parece que la manera en que lo abordaste, a mí me parece que tu planteamiento o la propuesta que hiciste, pero nos vamos más a la parte de cómo nos vemos y ahí va, lo enlazo con la participación anterior, cuando les digo que le han dado al meollo, justamente que tenemos que hablar de una palabra que usamos, que pues no es una cosa sencilla, de la deconstrucción, ¿no? De poder entablar esto de cómo nos construyeron en tanto hombres y en tanto mujeres, ¿no? Por allá no es la primera vez, lo he escuchado y justo en los ámbitos educativos, de cómo no saben cómo dirigirse porque el mensaje que les dieron era uno en cuanto a la socialización primaria, digamos, de esta instancia socializadora como la familia, que les dijeron que era confuso, ¿no? Y entonces la manera en cómo se acercan pues es torpe y que entonces por supuesto que se puede entender como un acoso, ¿no? Entonces ahí está con nuestras generaciones jóvenes poder hacer estos trabajos de prevención y lo propio en tanto figuras educativas, ¿no? Para poder ir a pautas sociales distintas, basadas en el respeto, en la igualdad, ¿no? Y en el reconocimiento y respeto de derechos humanos. Como ya lo mencionaba al inicio, pues en tanto personas servidoras públicas, sí nos toca realizarlo, ¿no? Sí. Buenos días, Sergio Fuenlabrada de UPIXA. El problema es un cambio de paradigma y lo que tenemos que hacer es un recorrimiento. Entonces, este ejercicio que la Secretaría General está motivando nos está ayudando a hacer ese corrimiento. Y aquí viene mi comentario. Hay que partir de la idea que las personas tienen libre albedrío, o sea, pueden decidir lo que quieran. Y voy a usar una frase que usaba mi padre hace muchos años y decía: amar es una decisión. O sea, la persona decide amar o no amar. Te quiero o no te quiero, me gustas o no me gustas. Entonces ahí viene la decisión. Y hablando del ejemplo que decía el compañero, no es que sea ambiguo. Posiblemente la primera ocasión en que se dio el piropo, pues lo sintió agradable la persona porque entendió como una atención, como un detalle de ese momento. Pero en una segunda ocasión ya se entendió como una intencionalidad que es la que no le agradó. No el piropo en sí, sino la intencionalidad que puede estar atrás de una repetición de un piropo. Entonces
la persona que está recibiendo el piropo tiene la decisión de decir, no, pues a mí, ok, me cayó bien el detalle de que me dijeras que vengo bien vestida o el peinado o lo que sea, pero eso no implica que me gustes o que yo quiera tener algo de interés o tenga algún interés en tu persona. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la sensibilidad que hay que tener ahora, ¿no? Nosotros el otro día teníamos ahí un caso de una queja de una alumna, y no voy a platicar la situación por discreción, pero ella cambió de opinión. Y al momento que cambió la opinión, y no fue en el mismo momento, sino fue días después, que es muy similar a lo que comenta el compañero, pues ahí el muchacho sí actuó bien porque se retiró. Y es lo que nosotros considerábamos que, bueno, él volvió a insistir, recibió la negativa y se retiró. Entonces, eso lo consideramos no acoso, porque él aceptó el rechazo y no volvió a insistir, no la forzó, le dijo, ah, está bien, y te molesta, ya no vuelvo a decir nada. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que entender, ¿no? Es la intencionalidad de ese piropo, que en un primer momento puede ser agradable, en un segundo momento pues ya da otra intencionalidad y entonces dice, no, pues yo o soy casado, o tengo novio, o no me interesa la relación contigo, ¿no? Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que este sería el último comentario de la compañera para continuar. Muchas gracias. Sí, solamente agregar que el consentimiento es un elemento muy importante en una situación de acoso y que tengamos presente que el consentimiento es reversible, informado, específico y dado libremente. Y esto lo tiene que conocer la comunidad politécnica y por eso estamos y seguiremos trabajando en acciones de prevención, porque efectivamente pues hay una confusión y hay una normalización de que estos patrones culturales de que te digo y te repito porque esa es una manera de cortejarte, pues es una visión equivocada, ¿no? Y solamente agregar que la ley de acceso a las mujeres a una libre de violencia también establece la diferencia entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Es Sí, todo la por mi general. parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco sus participaciones. Para avanzar, y aquí viene también otra parte muy central. ¿Cuándo es acoso? ¿Cuándo no es acoso? ¿Qué es, no? Alguna vez un directivo de alguna institución nos decía, díganme qué no es, porque voy a mandar a hacer carteles para decir esto no es, ¿no? O sea, no va por ahí, nada más les comento. Pueden ser distintos tipos de conductas consideradas como tal, verbales, físicas, no verbales y virtuales. Verbales, comentarios o bromas sugestivas, invitaciones no deseadas para tener relaciones sexuales o persistentes peticiones para salir a citas, preguntas intrusivas acerca del cuerpo y la vida privada de otra persona, insultos o burlas de naturaleza sexual, llamadas de teléfono ofensivas de connotación sexual, físicas, acercamientos innecesarios. Y aquí yo, aunque está en la presentación, dice abrazos o besos indeseados. Esto también nos preguntaron en la institución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No saludarnos de beso, ya de plano no saludarnos de beso. Y decíamos, no es el hecho de una prohibición, sino es apostar a la educación del respeto, ¿no? Y cuando digo una acotación sobre abrazos o besos indeseados, digo, si esto, y este es otro tipo de delito, el abuso sexual, ya es acerca de los tocamientos no deseados, ¿no? Eso ya refiere a otro tipo de delito sexual. Verbales, no verbales, visuales o gestuales, miradas lascivas, silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de escenas pornográficas o sexualmente explícitas, mediante fotos, carteles, revistas, calendarios, cartas, o actividades que no competen a las labores y que se expresen como medidas disciplinarias o amenazas, invitaciones o propuestas sexuales. Virtuales, que son las que, digamos, ya lo mencionaba, en este mundo ahora en el que estamos comunicándonos,
el envío de mensajes, de texto, de imágenes, imágenes de mujeres u hombres sin ropa, en protectores de pantalla, tenemos nuestras computadoras y lo recomendable es que nuestros protectores de pantalla pues sean con imágenes institucionales, ¿no? Se puede prestar y ha ocurrido que hay personas que tienen de protectores de pantallas pues mujeres, ¿no? Mujeres desnudas o con, y a eso, bueno, digamos que decir, yo con tener, y ese ha sido también un tema de polémica, yo con tener ese protector de pantalla no estoy acosando a nadie, pero no se está promoviendo un ambiente libre de violencia y la cosificación, ¿no? De las mujeres, todo lo contrario. Y un pequeño ejercicio igual para que vayamos participando, que son algunos ejemplos, se los voy leyendo y ustedes me dirán para reforzar sobre la diferencia. Josefina publicó una fotografía en traje de baño en sus redes sociales. Uno de sus compañeros de trabajo la descargó y la compartió con otras personas en la oficina, fomentando además comentarios lascivos hacia ella. ¿Eso qué es? ¿Es acoso o es hostigamiento? Acoso, porque es entre compañeros de trabajo, ¿no? Paola es secretaria en una oficina y se ha preparado mediante estudios para conseguir un ascenso en su trabajo. Cuando decidió pedirlo, su jefe le puso como condición un encuentro sexual para lograr su promoción. ¿Qué es? Así es. En una oficina hay un pasillo estrecho en el que suelen reunirse un grupo de hombres y cuando una mujer pasa, emiten piropos, chiflidos, incluso la califican la belleza a la mujer. ¿Eso qué es? Y bueno, por último, al jefe de una unidad le gusta una joven que realiza su servicio social en la dependencia. Al recibir un rechazo por parte de ella, él decidió incrementar un acercamiento a partir de prometerle un puesto dentro de la institución. Hostigamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos muy claro cuál es la diferencia y hablemos de las causas que ya también las estuvimos comentando, las estuvimos reflexionando y estas causas de este tipo de violencia, pues ya lo hemos mencionado, que son de índole sociocultural. Entonces se identifica la discriminación, los estereotipos de género en torno a la sexualidad, la tolerancia institucional y falta de sanción, ¿no? Cuando ahí preguntamos qué tendríamos que hacer, prejuicios, miedo, ignorancia y falta de actitud ante la denuncia y falta de mecanismos normativos institucionales de prevención, atención y sanción a este tipo de delito. Consecuencias, ya también creo que las hemos un poco hablado, pero tenemos consecuencias a nivel individual y a nivel institucional, ¿no? Ya hemos mencionado lo público, lo privado también es público. Psicológicas, inseguridad, depresión, angustia, impotencia, temor, baja autoestima. Alguna vez una compañera de la administración pública nos compartió una situación compleja de acoso que vivía por parte de su superior y ella dentro de su relato decía, yo no tenía ganas de ir a trabajar, me dolía la cabeza, empecé a bajar de peso, lloraba y en mi casa no podía decir qué me estaba sucediendo, ¿no? Cuando llegaba a la oficina tenía una revoltura de estómago, me sudaban las manos y tenía mucho miedo al entrar a la oficina donde sabía que iba a estar con mi jefe, ¿no? Esas son parte de las consecuencias de este tipo de violencia. Fisiológicas, dolores de estómago, disturbios del sueño, dolores de cabeza, náuseas y laborales, bajo rendimiento, estrés laboral, ausentismo y cambio de trabajo incluso. Pero bueno, las condiciones de muchas personas no permitiría hacer un cambio de trabajo de inmediato, ¿no? A nivel institucional, el ambiente laboral pues se torna hostil, porque no solamente es dirigido a la persona al estar en una comunidad, por supuesto que hay testigos y están viviendo ese clima de violencia y se puede dar, y bueno, aquí ya sería definirlo más, les invito a tomar nuestro curso en línea donde lo definimos con mayor precisión, cuáles son estas relaciones, estos testigos primarias o secundarias y cómo se torna esto y a veces que un grupo de personas se pone en contra de la persona acosada, ¿no?
Entonces es como decir, no, está exagerando, eso no es cierto, solo se le dijo un piropo. Y es ahí cuando hablamos del moving también, del acoso laboral, en situaciones de intimidación, humillación, interfiere en el rendimiento o funcionamiento laboral de la víctima y causa un daño y sufrimiento psicoemocional, económico y laboral. Y por tanto, pues afecta el derecho al trabajo de las personas. Llegamos al punto de las medidas de prevención, que ya también un poco las empezamos como a definir, pero yo les preguntaría, ¿cuál es el beneficio que tenemos para implementar acciones de prevención en nuestras instituciones? ¿Cuáles son los beneficios que ustedes verían al implementarlas? Compañera, y acá. Sí, gracias. Guadalupe Ramírez de la UPIBI. Primero, tener un clima laboral pues más ordenado, más armónico, seguridad a las personas, una certeza que las personas precisamente no van a tener un problema de inseguridad al asistir a su centro de trabajo. Evidentemente, al estar en un clima laboral de esa manera, pues se va a incrementar la productividad y definitivamente todos ganamos. No tendríamos mayores problemas tampoco en la gestión y en la gobernanza de nuestras instituciones. Muchas gracias. ¿Cierto es? Por acá también, compañera. Es también responder una exigencia que tenemos como parte de nuestro servicio público, y es que la comunidad en particular pues, nos está pidiendo venir a un ambiente seguro. Y hay una exigencia reiterada de que se quieren sentir seguros tanto en su ambiente laboral como en este ambiente escolar. Entonces, tener este tipo de medidas preventivas pues hace que nuestra labor la cumplamos al proporcionar este ambiente que nos están solicitando. Y como bien menciona aquí el director, no nada más lo quieren en el plantel, lo están solicitando cuando tienen interacción. Muchas veces se nos dice, o cuando tenemos estos casos es, pero no pasó en el plantel, pero sí es entre dos alumnos. Entonces, que nos den este tipo de capacitaciones nos ayuda a poder decir cómo puedo actuar cuando no es dentro del plantel, pero sí son miembros de la comunidad los que están involucrados, ¿no? Que fue en una fiesta o en sus domicilios o donde se esté llevando a cabo, porque a final de cuentas nuestro protocolo va dirigido a cuando se tienen este tipo de conductas en el plantel, pero hoy la exigencia es no nada más en el plantel, sino cuando está involucrado miembros de la comunidad, y eso es lo que a nosotros nos ayuda. Gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente creo que lo tienen bien identificado cuál es el beneficio de la prevención. Solo les comparto respecto a lo que nos indica la ley de acceso. Tenemos 3 niveles de intervención respecto a la violencia contra las mujeres. Una es la prevención, la atención y el acceso a la justicia. Para los efectos que a nosotras nos interesan en esta conferencia, estaremos hablando de la atención y de la prevención y la atención, y específicamente con mayor énfasis en la prevención, y considerando a la prevención como todas aquellas acciones que son medidas justo para prevenir un problema frecuente. Acá defino, bueno, delimito ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito docente, o escolar, o en el comunitario, ¿no? El comunitario quiere decir esto del espacio público, ¿no? También ustedes seguro han escuchado acerca de los senderos seguros, ¿no? Eso también es impulsar y de levantar la mano y hacer evidente una necesidad, que necesitamos senderos seguros en las inmediaciones de los planteles, por ejemplo, ¿no? Y a eso me refiero con el ámbito comunitario. De acuerdo a la ONU, hay 3 tipos de prevención. Es la prevención primaria, que las acciones, pues así, se dirigen a prevenir la violencia antes de que ocurra, ¿no? En la secundaria es que se otorga una respuesta inmediata ante un suceso de violencia. Un poco ya me preguntaban, ¿ya ocurrió? Bueno, sí, hay que hacer prevención y hay que hacer una prevención de tipo secundaria. Y prevención terciaria es la brindar atención y apoyo a largo plazo a mujeres que hayan sufrido casos de violencia.
Y esto tiene mayor competencia para aquellas dependencias o instituciones encargadas de la atención a víctimas. ¿Cuáles son los aspectos claves para la estructura de las medidas de prevención? Uno, la normatividad interna para el personal y la comunidad escolar, ¿no? Aquí yo les preguntaría para que lo vayamos reflexionando, si en nuestros ya un poco nos dimos a la tarea de saber que sí, el Politécnico tiene su protocolo expedido en 2019 y ahí ya es un elemento importante normativo para hablar de la prevención. También se valen el código de conducta, por supuesto, ¿no? Y en la comunidad escolar establecer también ese código de conducta o reglamento interno que nos apoye a poder dejar muy claro que debemos estar garantizando derechos y espacios libres de violencia. El segundo es la toma de conciencia sobre el problema de acoso. Un ejemplo es esto, pero que podemos extenderlo a nuestra comunidad. Y cabe mencionar que la capacitación no es la única forma de hacer prevención. A veces solo se queda en eso o hacer solo campañas de difusión. Es una, sí es un elemento clave, pero vemos que acá hay otros, ¿no? Y el cambio de actitudes, apostarle a este cambio de actitudes, como ya lo hemos reflexionado, y la promoción de una cultura de denuncia, ¿no? En un protocolo se redondea esto, se habla mucho acerca de esta cultura de denuncia y promoverla, es decir, cómo está instrumentado para poner buzones, no sé si el protocolo lo indica así, su protocolo, ustedes tienen buzones de quejas respecto al acoso sexual, o cómo es que esto opera. Ok, portal de denuncia segura, es por internet, muy bien, gracias. La siguiente es unas preguntas que yo les quería hacer, pero ya se las voy haciendo y creo que también por ahí se las van a colocar en su plataforma. ¿Cuáles han sido los casos de violencia sexual que identifican al interior de la dependencia? Se los dejo y les vamos a compartir, por supuesto, los materiales. Esto nos daría para una sesión mucho más larga, pero ya que tenemos como ahora estas definiciones normativas, pues creo que ya podemos ir teniendo unos lentes con mayor visión, con mayor claridad para identificar estos casos de violencia. Se los coloco ahí. ¿Y cuáles son las acciones de prevención? Pensémoslas, ¿cuáles serían las acciones de prevención que sí a nivel institucional están muy claras, definidas? Hay una unidad de género, hay enlaces, ¿no?, de género, pero en lo propio, en su plantel, ¿cómo lo estarían fortaleciendo esas medidas de prevención, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Sí. Muchas gracias. Salvador Cruz de Guanajuato. En mi opinión, siempre involucrar a la comunidad ayuda a construir alternativas más sólidas que respaldan más personas. ¿Cómo se logra, por ejemplo, nosotros en el caso de la Comisión COVID para hacer un regreso seguro? Involucrar a gente de todas partes con un solo objetivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es nuestro objetivo, erradicar la violencia, erradicar el acoso. Es muy complejo porque efectivamente muchas personas, bajo lo que se ha hablado ahorita de la normalización, no lo aprecian como tal y siguen sucediendo situaciones que vulneran. Pero sí, definitivamente creo que involucrar a 360 grados a la comunidad para integrar estrategias o simplemente la socialización nos puede ayudar a construir precisamente esas medidas de prevención. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, es un muy buen punto, efectivamente, involucrar. Acá hay 2 participaciones más. Gracias. Escatepepan. Bueno, aquí en Escatepepan es crear comités multidisciplinarios que incluyan el acompañamiento, el seguimiento cuando las chicas o los chicos denuncian en forma segura, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento legal. Entonces creo que estas áreas son importantes pues para erradicar un poquito la violencia y este tipo de situaciones dentro de las unidades académicas. Eso es todo, gracias. Sí, gracias. Gracias, Yadira Rivera de Ciencias Biológicas.
A mí me gusta irme a la raíz de los problemas que luego tenemos, tal vez es irnos muy atrás, pero vamos a trabajar en talleres para buscar que nuestros jóvenes sean valientes, para que sean capaces de decir esto no lo acepto, en la honestidad, porque también en algunas ocasiones por enojos se está dañando la imagen de compañeros o compañeros alumnos, tal vez compañeros profesores, o sea, es en todos los sentidos, de vertical, horizontal. Y también en la responsabilidad, ¿no?, que tenemos también de atender, de no publicar cosas, tal vez en las redes sociales, porque ahorita es una cuestión que me inquieta mucho. A veces se dicen nombres en redes sociales y pues también sería cuestión de trabajar al interior qué está sucediendo antes de culpar a alguien y crucificarlo, ¿no? Entonces, se tiene que demostrar bien quién es responsable, quién es culpable y sí debe haber sanciones. Definitivamente debe haber sanciones para que no se sigan cometiendo algunos actos que dañan la vida de nuestra comunidad, ¿no? La vida emocional y laboral de nuestra comunidad. Es cuanto. Gracias. Sí, muchas gracias. Acá había una, dos. Politécnica existe una red de género, que es la extensión de la unidad de género, y elaboran su plan de actividades de formación y sensibilización conjuntamente con su director, quien les firma y les autoriza su plan. En ese plan anual de actividades se preparan, se planean conforme a las características y necesidades de cada plantel. Hay planteles en donde hay más problemas, hay planteles donde hay menos complicaciones y a su vez se distribuyen materiales didácticos que se han elaborado por la unidad de género y son las redes de género, que son 115 redes de género, que son los brazos de la unidad de género y que realizan conjuntamente con sus directores las acciones de prevención a través de diversas actividades como foros, conferencias, pláticas, concursos y demás. Esa es la forma en que se previene. Y por supuesto, las unidades académicas en sus páginas tienen publicadas varias de ellas, ¿sí? Tanto el protocolo institucional como el protocolo de la Administración Pública Federal. Entonces, es de esa manera. Y por supuesto, contamos con la plataforma Denuncia Segura, que es, funciona las 24 horas del día y que en ese momento en que se emite la denuncia, pues se conoce por el grupo intrainstitucional esa denuncia y se activa el protocolo para dar la parte de atención y proceder, si es el caso, la sanción. Si es para estudiantes, a través de la unidad académica con los consejos técnicos consultivos escolares, y si es de personal, pues se sigue otro procedimiento que es por la parte administrativa, la vía laboral y puede ser también por la vía penal. Eso sería lo que yo podría compartir. Perdón, no me presenté, soy la maestra Rosario Trejo, directora de la unidad de género. Muchas gracias. Sí, sabían todas y todos ustedes que existía esto, ¿verdad? Sí, ok, solo lo estamos reforzando. Muchas gracias. Gracias. Sí, exactamente como dice la maestra Rosario, hacemos un plan. El último plan que hice para este año es más talleres, menos conferencias. Muchas veces los chicos no se identifican con lo que está pasando, o sea, nos llevan muchas pláticas, conferencias, pero ellos no, lamentablemente, lo que hemos estado viendo y como tú dices, lo que se ha construido a través de muchos siglos, ellos no lo visualizan. O sea, todavía no visualizan que ellos son parte de ese problema.
Entonces, cambiamos un poquito ahorita la estrategia para hacer más talleres que sean menos chicos, menos, ahora sí que las pláticas sean con menos personas, menos alumnos, pero que sean más talleres para que lo mismo que nos está pasando ahorita, ¿no? Que cada uno vea su problemática reflejada en esas pláticas. Lamentablemente, cuando hacemos una conferencia, no tiene al menos en la escuela, no tiene todo al menos muchos maestros decimos todo buenísima, pero porque tenemos ya otro tipo de construcción de forma de ver las cosas. Ellos vienen pues todavía de una sociedad que tiene que empezar a cambiar y por eso tiene que ser muy, al menos para nosotros, muy tú a tú, o sea, muy individual. Pero creo que estos programas pues han estado dando un poquito de resultado, ya que ellos mismos los están avalando, diciéndole a sus compañeros que vayan, que está interesante y que les va a interesar. Ahora sí que ese sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo lo sé, ustedes han sido también punta de lanza. Nos vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. Han sido punta de lanza sin duda en elementos de prevención, como este instrumento del violentómetro que hace 10 años ustedes impulsaron, ¿no? Y que es un referente, sin duda, para poder hablar de la violencia y esta parte de lo tangible y lo no tangible respecto a ella. Y bueno, pues que más recientemente el acosómetro, ¿no? Sí. Sí, buenos días, Ricardo Hernández, de Egresados Servicio Social. Creo que hay un punto importante que debemos retomar, que es realizar un diagnóstico. Hay un problema, entonces ese problema ha ido creciendo, hay quejas sobre este asunto y valorar si lo que estamos haciendo es suficiente o no es suficiente. O sea, efectivamente, como señalaba la maestra hace un momento y otras compañeras, tenemos las redes de género y hacen un esfuerzo, un trabajo muy valioso, pero hay que ver hasta dónde llega esto de la red de género y de otras actividades. A mí lo que me preocupa es que en ocasiones se nos burocratizan las actividades y entonces el resultado ya no es el que necesitamos. Si logramos hacer un diagnóstico donde participen la comunidad, eso nos va a ayudar mucho. Una vez que yo tengo mi diagnóstico y ya tengo que hacer mi planeación en mis actividades, hay un elemento clave que es la información. Si la comunidad no está informada y solo está informada una parte de ella, el efecto no va a ser el mismo. Esto nos lleva a que las dependencias en las unidades académicas va a sonar algo muy a lo mejor no adecuado, pero tenemos que informar a la comunidad a través de lo que llamábamos salonear, o sea, ir a los salones e informarles, hay este problema, esto es lo que estamos haciendo, los invitamos a que participen y es la única manera en que llega realmente a la comunidad. No nada más son estudiantes, tenemos que ir también con el personal que llamamos administrativo y también plantearles esta situación e ir con los docentes y plantear esta situación e ir con las autoridades y plantear esta situación. Si logramos permear esta parte, estoy seguro que la respuesta va a ser muy buena y llegar a lo que se ha planteado y el objetivo de este curso de cero tolerancia, de lograr que en el instituto no tengamos estas situaciones. Y esto pues implica mucho, o sea, es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer todos, pero es la única forma, desde mi perspectiva, que podemos garantizar que dentro de poco este problema está disminuyendo. No nada más es decir a las compañeras que se quejan, es que ya estoy haciendo esto, hay este comité de red de género, no, a ver, vamos a informar, porque aquí
las líneas son muy delgadas, lo que usted comentaba hace rato, las compañeras y compañeros, las relaciones son muy sensibles, muy complicadas. Hay relaciones laborales, hay relaciones personales. Lo que sí es importante es valorar que somos una institución de educación y como es de educación estamos educando. Y esto trasciende lo que usted decía, lo público y lo privado. O sea, ahí la relación es clave y creo que mi sugerencia es en esta parte de prevención, cómo logramos este esfuerzo, cómo lo difundimos y cómo lo hacemos. Gracias. Muchas gracias. Han mencionado puntos claves desde tomar en cuenta a toda la comunidad, ya el esfuerzo institucional instalado y, por supuesto, plantearnos un diagnóstico o una evaluación en su caso. Y aquí, a propósito de lo que ustedes están comentando, nosotros le denominamos políticas de prevención y atención al acoso. Y las medidas preventivas, pues las estamos considerando acá, las enlistamos en mecanismos para la prevención y atención, ¿no? Al interior de los entes del gobierno, campañas para explicar el contenido, ustedes ya lo han mencionado, pero cómo hacemos que lleguen a todos y todas, la capacitación o formación o la manera de procesos educativos continuos respecto a estas pautas socioculturales, evaluación y revisión periódica, eso es importante porque regularmente echamos a andar, ejecutamos, pero pues difícilmente a veces llegamos a la evaluación de esos esfuerzos y es importante tenerlo en cuenta para saber si estamos atendiendo o no la problemática o revirar, ¿no?, la estrategia. Y pues en sí, la capacitación en general. Yo traía una propuesta, si quisiera que dejárselas, compartírselas en las instancias, en las dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Fomentamos, facilitamos, promovemos el decálogo al interior de cada dependencia, cierto es, también hay un protocolo a nivel gobierno, pero ya en la particularidad de las dependencias les sugerimos una cosa muy sencilla como un decálogo, ¿no? Para armarlo con la comunidad educativa y ahí tener nuestro decálogo respecto a la vida libre de violencia y la no discriminación, ¿no? Este es como una propuesta que les podemos dejar, algunos aspectos para ese decálogo, ¿no? Hablamos de justo de tomar en cuenta quién va dirigido, qué lenguaje utilizamos, este lenguaje inclusivo, este lenguaje que toda nuestra comunidad pueda entender, ¿no? A veces somos demasiado técnicas o técnicos, la utilidad, el orden de este decálogo, ser muy puntual en tanto eso, la claridad de para qué lo estamos haciendo y que no solo se quede así como un papelito colocado en los elevadores o en las aulas o en el tablero de mensajes, sino que lo vayamos actualizando de acuerdo a lo que lo que nos haya y concatenadamente con esta evaluación de nuestras estrategias. Esa es una propuesta y bueno, pues qué bueno que dimos un énfasis a la parte de la prevención. Solo mencionar acerca de las acciones de atención, ya por ahí también lo compartían, en el propio protocolo hay una parte y esa es una de las situaciones más importantes sobre la atención que se le tiene que dar a las víctimas de violencia. ¿Y qué es la atención? Pues es un conjunto de medidas para brindar los servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales, y esto es importante apuntar, con calidez y calidad, ¿no? Y aquí voy adelantando algo que también como personas servidoras públicas estamos obligadas, que se llama debida diligencia, ustedes la han escuchado, y esa debida diligencia es actuar de esta manera, con prontitud, con calidad y calidez respecto a atención de casos de violencia, ¿no? Para no caer en un tema que voy a mencionar, que van ustedes a ver después, la no revictimización, ¿no? Caer en prácticas que no se deben hacer para que la persona víctima pues no sea revictimizada institucionalmente, ¿no? Estamos ahí también colocando la definición, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en consecuencia deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Nosotras seguimos un modelo de atención único,
solo se los menciono. Son 4 pasos de este modelo único de atención. Es todo un reto referirnos a un modelo único de atención, porque ya en las instancias que atienden y de acceso a la justicia, pues ponernos de acuerdo entre todas es ahí el reto, y consideramos que a partir de un modelo único, pues se podrá dar una atención, como lo hemos mencionado, con su debida diligencia y su garantía de derechos humanos. Y se los voy a solo enlistar, que es la identificación de la problemática, ¿no? Para cuando atendemos casos. Y aquí pues es empezar a tener nuestro ojo muy afinado sobre esta problemática respecto al caso de violencia, a incorporar la perspectiva de género, ¿no? Derribar cualquier estereotipo o prejuicio que pueda afectar la identificación de la problemática, la determinación de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que necesita en ese momento la víctima? Donde se le tiene que canalizar, si son a los servicios médicos, a los servicios psicológicos o legales, y de ahí pues la orientación y canalización. Entonces sí necesitamos conocer quiénes son las instancias que atienden, ¿no? Porque nosotras tenemos una delimitación en cuanto a nuestras atribuciones como institución educativa, ¿no? Pero entonces tenemos que vincularnos y saber a dónde derivar. Brindar acompañamiento a estos casos y por supuesto el seguimiento, ¿no? No decir, no, pues solo se le canalizó, yo creo que allá le atendieron, sino dar este paso, este redondeo respecto a la atención de la violencia. Ya hemos hablado sobre las obligaciones del servicio público y quisiera hacer un énfasis respecto a el convenio 190. Les vamos a pasar las diapositivas, ¿eh? No crean que los vamos a dejar así, les vamos a pasar esta presentación y perdón por decirlo ahorita, pero la lista de asistencia se va a pasar, se facilitó para que me dicen que en un portal ustedes puedan donar ahí su asistencia. Sí me interesa que estén todos los datos para que estén protegidos en nuestro sistema de datos personales. Sí, yo creo que también sería importante después en los pasos, después del seguimiento, la evaluación, porque eso permitiría identificar áreas de oportunidad para mejorar. Sí, pero acá estamos hablando respecto a la atención a una víctima. En el modelo único de atención se plantea el seguimiento de ese caso, no de una estrategia como tal, a diferencia de las estrategias de prevención que ya mencionamos. Esa sería como la diferencia. Solo comentarles que el 15 de marzo de este año, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, México, ratifica el convenio 190 respecto a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y aprueba que este convenio que se adopta por Ginebra sea validado, digamos, México lo reconoce. ¿Y qué significa? Que es el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia, la importancia de una cultura basada en el respeto y la dignidad humana. La violencia y el acoso constituyen una violencia o abuso de derechos humanos, y lo que ya hemos estado mencionando, reconoce que afecta psicológica, física y sexualmente a las personas y que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Así, en tanto que hay que tener un enfoque inclusivo e integrado teniendo en cuenta las consideraciones de género. ¿Por qué lo remarco? Porque esta normativa internacional da cuenta de lo que ya hemos estado explicando desde la parte estadística, desde la parte normativa local, y que no es simplemente a la subjetividad de las mujeres o de las personas, ¿no? Ahí está, sí. Sí, quería comentar que este tema de la atención a las víctimas es fundamental, pero sí quisiera compartirles que estamos trabajando con la otra parte. Aquí el profesor Ricardo Hernández habla de los diagnósticos. Tenemos un programa, estamos empezando con un programa que es el programa de atención a agresores, o vamos a decirles, el programa de atención a personas que ejercen violencia de género en el instituto, que el más del 90% son hombres, ¿sí? Y estamos en la fase diagnóstica.
porque el trabajo con hombres es algo muy complejo. ¿No? Es complicado que un hombre acepte que ejerce violencia de género. Y bueno, te los comparto a los directores también porque en las escuelas Foco vamos a estar haciéndole un llamado a los directores, a las redes de género para trabajar una entrevista para elaborar este diagnóstico que está basado en la cantidad de denuncias que recibimos de cada unidad académica y dependencia politécnica. Lo comento porque sí es muy importante concentrar la atención con la denunciante, pero también hay que atender la otra parte del problema. Y la otra parte del problema es con las personas. También tenemos que trabajar con aquellas personas que ejercen violencia, tanto en acciones preventivas como en acciones de reeducación, vamos a decirlo así, cuando estas personas ya son reincidentes o han cometido acciones de violencia de género. Sí lo quería compartir porque me parece que el tema de la violencia de género, el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres es un tema integral y hay que diversificarlo. Lo estamos haciendo y estamos en la fase de diagnóstico. Gracias. Buenísimo, pues nos comparten su experiencia, porque esas cosas sí se tienen que compartir. Que es un diagnóstico no generalizado, sino contextualizado a las características propias de nuestra institución. Gracias. Perfecto, pues enhorabuena, les felicito. Pues miren, cerramos con esto a propósito de saber sobre los servicios de atención que brinda Gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría de las Mujeres pone a su disposición las unidades de atención a las mujeres, les han denominado lunas. Hay 27 lunas en toda la Ciudad de México, 16 por alcaldía, y hay unas que son doble, por eso tenemos 27, y ahí podrán encontrar ustedes los servicios psicológicos, legales, jurídicos, para la atención a la violencia de las mujeres. Es muy importante para nosotras dejarles este mensaje para que lo puedan difundir, ¿no? Si hay quien pueda necesitar, ustedes puedan referirle a estas unidades. Están localizadas físicamente, pero también tenemos la línea Mujeres, que es ahora Locatel se convirtió en el 391, parece. Es una línea que se atiende desde Locatel y es una línea de las compañeras que laboran también en Secretaría de las Mujeres, y ahí pueden ustedes también llamar, y además del 911 para casos de violencia, ¿no? Como una emergencia, ustedes también podrán llamar y al 911, y por supuesto que está nuestra estrategia de abogadas de las mujeres. Hay 74 abogadas en las agencias del Ministerio Público que brindan atención a violencia de género y para iniciar carpetas de investigación en las fiscalías. Eso es parte de lo que hacemos en Secretaría de las Mujeres en atención directa a víctimas, aunque no es lo único. Hacemos también acciones como en la dirección que yo me encuentro adscrita, que es la de igualdad sustantiva, donde trabajamos la parte de las distintas acciones como la transversalidad en la administración pública. También asesoramos en cuanto, por ejemplo, a elaboración de instrumentos normativos, encaminamos estrategias y acciones afirmativas con los entes públicos, y por ahí decían, y todo lo demás que sea respecto a género, ¿no? Participación política, empoderamiento económico, una serie de muchísimos vertientes para poder llevar a la construcción de una sociedad igualitaria, porque es ahí donde creemos que hay que impactar en el origen, en las causas. Por supuesto, atender la violencia, pero hay que hablar, como ya lo mencionaban, sobre esta construcción y cómo tenemos que trabajar para que esto suceda. Pues les agradezco muchísimo. Ahí les dejamos nuestros mensajes, les dejamos materiales que trajimos, como nuestra cartilla de derechos. Hay otras estrategias como Yo decido mi futuro, de estrategia de prevención de embarazo en adolescentes. Y pues muchísimas gracias por su atención. Perdón, se me olvidó el comercial más importante.
de nuestra área. Tenemos 13 cursos en línea a su disposición. Ustedes se pueden inscribir. Es abierto al público y también muy específico para servicio público. En cmujeresdigital.gov.mx pueden encontrar nuestra oferta. Muchas gracias.